Hola, buenas tardes. Comenzamos esta edición del 30 Te Escucha, esta edición especial porque estamos todos atentos, todas atentas a lo que va a ocurrir con esta votación en el Senado, donde ya están trabajando para ver si se aprueba o no se aprueba finalmente este proyecto por el retiro del 10% de nuestros fondos previsionales. Está también la presión del gobierno por una parte y también cierta parte del oficialismo que ha cambiado de opinión por suerte, ¿cierto? Y que ha comprometido este voto en positivo para poder realizar este retiro del 10% programado, hasta ahora por lo menos, en 2 cuotas. La primera, 10 días luego de promulgarse esta ley, y la siguiente 30 días después. Finalmente muchos senadores están diciendo, oye, esto tiene que ser sin ningún tipo de indicación, sin ningún tipo de letra chica. Los ciudadanos son lo suficientemente responsables, o deberían serlos, para poder ver dónde se va a dirigir este dinero. Y también porque son sus propios fondos. Entonces es extraño, ¿no?, que el gobierno esté diciendo en qué ítem o en qué institución vamos a tener que invertir o qué cosas vamos a tener que pagar con nuestro 10% del retiro por nuestras AFP. Respecto de la pregunta del día, ¿están cuidando las futuras pensiones o el capital de las AFP? Me refiero a ciertos grupos del oficialismo que están en desacuerdo con el voto de este 10%, que están tratando de torcer la mano, senadores también, por supuesto, para que esta elección por 3/5, por cierto, no sea efectiva y no llegue a darse luz verde. ¿Estarán cuidando las futuras pensiones, tal como ellos dicen? ¿Estarán cuidando el bienestar de los ciudadanos para una vida ya más adulta? ¿O bien están cuidando los capitales de sus amigos en las AFP? ¿Qué es lo que usted piensa? Llámenos o escríbanos a través de nuestras redes sociales. Llámenos al 732-561630. Damos así inicio a esta nueva edición, ya lo decíamos, de el 30 Te Escucha, edición especial, porque estamos nerviosos, estamos ansiosos, estamos atentos a lo que va a pasar en esta votación. Son varios minutos, son cerca de 5 minutos, ahí un poco moldeables también del turno que tiene cada senador para poder ingresar su información y también su voto. Ahí estamos escuchando a esta hora, de hecho, a Carlos Bianchi, senador por la región de Magallanes. Escuchemos un poquito qué es lo que está hablando a esta hora este senador en esta votación especial por el retiro del 10%. La senadora Proboste, el senador Navarro, quien habla, a entender que efectivamente era necesario poder avanzar en un sistema que permitiera a las personas, primero, reafirmar el concepto de propiedad, el derecho a la propiedad, y luego avanzar en un sistema que permitiera poder hacer el retiro de estos fondos. Nos inspiró simplemente la inacción del gobierno, el que el gobierno no estaba viendo esta realidad de esta nueva clase media. El sistema, presidenta, de AFP está en una crisis terminal que no requiere cambios, sino una reforma radical que ponga fin al actual sistema. ¿Este sistema en los últimos 30 años ha sido maquillado o simplemente reformado? Sí, pero solo en beneficio de las AFP y en perjuicio de los afiliados. Se terminó con la rentabilidad mínima garantizada, se bajó el encaje o reserva de garantía de un 5 a un 1%, se crearon los multifondos y finalmente tenemos la realidad de crisis que hoy vemos. Son décadas de abuso, de ganancias groseras de las AFP, de engaños y perjuicio para la gente. Desde hace un tiempo se nos habla que los afiliados somos propietarios de nuestros ahorros previsionales. Pues bien, llegó la hora de dejar el discurso y pasar a la acción con hechos concretos. Y con este proyecto vamos a ejercer ese derecho de propiedad sobre nuestros ahorros previsionales. El proyecto que envía y que llega de la Cámara lo hemos perfeccionado para complementar y aclarar algunos de sus aspectos, para lo cual efectué indicaciones que fueron aprobadas en la Comisión de Constitución, indicaciones que hice junto al senador Pedro Araya. La primera establece garantizar que esto sea universal, el retiro del 10%, sin letra chica.
No queremos que las AFP puedan recurrir a resquicios o a interpretaciones, por lo que hemos incluido tanto a trabajadores del ámbito privado como público y todos los estamentos del Estado, ya sean cotizantes activos o jubilados, con pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, y por cierto, aquellos que aún no están pensionados. La segunda indicación, Presidenta, es para garantizar que no se caiga en la tentación irracional de usar el resquicio del término del estado de excepción constitucional de catástrofe y por esa vía querer afectar la posibilidad del retiro de los fondos. Que quede claro, aun cuando se termine el estado de excepción, los afiliados tendrán un plazo de 365 días para ejercer su derecho al retiro del 10%, con independencia de la vigencia o no del estado de excepción de catástrofe. Por último, Presidenta, hemos querido asegurar la intangibilidad de los recursos que las personas retiren, de manera de que no exista ningún riesgo de que las instituciones bancarias o casas comerciales, entre otros, se puedan aprovechar de la circunstancia de los retiros y que estos lleguen de manera íntegra a las personas. Estos dineros no podrán ser descontados bajo ninguna forma y solo pueden ser utilizados por el afiliado. Le digo a las futuras generaciones de nuestro país que hoy las chilenas y chilenos comenzamos a escribir un nuevo capítulo de la historia de justicia humana y social. Se la mandó Carlos Bianchi, con este discurso, sin duda, que sienta un precedente de cómo quizás los senadores debiesen legislar en favor de la ciudadanía sin ningún tipo de miramiento hacia las empresas acreedoras. Me imagino que ya muchos bancos están ahí diciendo, mira, este señor nos debe unas luquitas y de ahí a lo mejor vamos a poder sacar un poco de dinero. Recordemos que estos fondos son nuestros. Esto es básicamente como ir al banco, para que se entienda, y retirar parte de nuestros ahorros en una cuenta de ahorro a plazo, por ejemplo. Entonces, obviamente que es inembargable y también inexpropiable. Es nuestro dinero y nosotros responsablemente tenemos que ver cómo lo hacemos que rinda, porque finalmente este dinero no va a ser utilizado para comprar inversiones en el extranjero. No son sumas tan altas. Seguramente va a ser utilizado, como lo decía en esta encuesta que vimos el otro día, un 50% más uno para poder comprar alimentos. Algo tan sencillo. Ayer lo testeábamos también con la gente que nos escribe en nuestras redes sociales. Lo van a utilizar para arreglarse la dentadura, para mejorar un poco la vivienda donde residen. Son cosas sensibles, cosas sencillas, cosas elementales que la ciudadanía necesita. Y quizás esto debiese sentar también un precedente para que en futuras situaciones donde haya crisis económica importantes podamos utilizar estos fondos. ¿Y por qué no utilizarlos como un autopréstamo? Si necesitamos dinero, vamos a la AFP, solicitamos un porcentaje importante de nuestros ahorros y después lo vamos reintegrando vía descuento por planilla, un porcentaje más, un 1 o 2 puntos porcentuales en los descuentos. Formas hay, lo importante es que los ciudadanos sintamos que ese dinero es nuestro, que a pesar de que esté en una institución financiera de dudosa calidad moral, son nuestros ahorros y por lo tanto podemos manejarlos como se nos antoje. Eso es lo importante. Los fondos previsionales son suyos, son nuestros, lo hemos ganado con nuestro trabajo. Vamos a ver una nota respecto para volver un poco también al tema del coronavirus, porque sin duda que estamos todos al pendiente de lo que está pasando con el retiro del 10%, pero también seguimos con la pandemia por el COVID-19. De hecho, la pandemia es lo que gatilló que este proyecto pueda llevarse finalmente a la luz. Vamos con los índices regionales primero, porque tenemos una cantidad todavía importante de contagios. Y luego vamos a ir también con la información más nacional. Vamos con el índice regional. Vamos a ver aquí las gráficas. Tenemos la imagen en pantalla. En total 77 casos nuevos por coronavirus. Tenemos a esta hora de la tarde, en el recuento por supuesto que fue de ayer. Vamos a ir con el detalle, de hecho, más local, desglosado por comuna. De los 77 nuevos casos registrados en las comunas de Talca, 14, Curicó 11, San Javier con 7, Maule y Linares también con 7 personas, Constitución con 5, Villa Alegre con 5, Rauco con 4, Molina con 3, Pelarco, Sagrada Familia, Colbún, Río Claro con 2, Peyúgue, San Clemente, Gualañé, Romeral y Santiago con 1. Santiago porque una persona que estaba dentro de la región fue pesquisada en alguna ciudad del Maule, pero fue
nuevamente derivada a su ciudad de origen, en este caso Santiago. Total entonces 131 fallecidos y 77 nuevos casos confirmados. Así está el panorama en términos de la pandemia por coronavirus. Al pendiente seguimos de lo que se dice en el Senado. En cualquier momento vamos a pinchar nuevamente esta transmisión. Ahora nos vamos a las cifras nacionales, porque tenemos un total de 18.439 casos activos. En general, en el último reporte tenemos 1.741 casos, de los cuales 1.391 son con síntomas, 238 sin síntomas y 112 no informados. Casos recuperados, 309.241. Personas fallecidas, 45, sigue siendo una cifra bastante alta, lamentablemente. 45 fallecidos entonces hasta la fecha a nivel nacional en este último reporte, de un total de 8.722. Vamos a otro tipo de información. Pacientes en UCI, 1.688. Pacientes en estado crítico, 263. Que esperemos estos pacientes en estado crítico no lleguen a engrosar las listas de personas fallecidas. Esperemos que sea una pronta recuperación y que vuelvan a su vida habitual. Pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 1.388 de ese total de 1.688. Número total de exámenes realizados, 1.445.773. Se tomó en las últimas 24 horas 12.793 exámenes de PCR. Fíjense que una cifra bastante menor a la de hace una semana en la cantidad de exámenes. Sin embargo, un porcentaje de positividad de un 13.61%. Ventiladores disponibles, 480 para poder ser utilizados en pacientes en estado crítico que necesiten ventilación mecánica invasiva. Esa es la radiografía de coronavirus actualizada hasta el día de ayer a las 21 horas. Sigue todavía sobre 1.000 personas la tasa de contagio, aunque la región metropolitana ha bajado bastante. Vamos a ir con una nota, porque a propósito de estas nuevas cifras, de esta nueva realidad, que es básicamente la misma realidad que teníamos hace un par de semanas, hay un nuevo plan de desconfinamiento, este plan paso a paso que mucho se ha hablado. Bueno, vamos a ver una nota en unos minutos más, qué es lo que va a ocurrir con esto, puntualizando en cada ítem, en cada punto de esta vuelta a la normalidad. Respecto de la pregunta del día, los legisladores, los políticos, gente que está en el gobierno, que dice no voy a votar a favor del retiro de este 10%, ¿estará cuidando de buena manera? Pensemos positivo, ¿están cuidando sus pensiones? ¿O en realidad están cuidando el capital de sus amigos, ejecutivos, altos mandos, dueños de las AFP? ¿Qué es lo que usted opina? Escríbanos, llámenos a nuestro teléfono más 732-56-1630 o también a través de nuestro Facebook en la transmisión online o bien en la pregunta que tenemos ahí puesta en nuestras redes sociales. Vamos a ir a ver la nota y la comentamos al regreso. Este eventual retorno a la normalidad, paso a paso, ¿será posible? ¿Qué opina usted? Vamos a ver la nota, lo comentamos al regreso. Si bien diversos países europeos como España, Alemania, Reino Unido, Portugal están volviendo al confinamiento debido a los rebrotes de COVID-19 a causa de la relajación de medidas adoptadas durante la pandemia, en Chile el gobierno de Sebastián Piñera ya piensa en un plan de desconfinamiento que fue presentado el pasado domingo con el nombre Paso a Paso, el cual se irá aplicando en las distintas regiones y comunas dependiendo de su contexto. El plan Paso a Paso contempla 5 etapas. La primera, sobre la cuarentena, la segunda de transición, la tercera de preparación, una cuarta de apertura inicial y la quinta que es de apertura avanzada. Según el cumplimiento de los criterios sanitarios, cada comuna podrá ir dando pasos hacia adelante en este proceso de desconfinamiento, pero si también las condiciones lo hacen necesario, podrán volver a pasos anteriores. Según el intendente, actualmente 29 comunas de la región se encuentran en la fase 3 de este plan, es decir, se levanta la cuarentena para la población general, excepto para los grupos de riesgo que son los mayores de 75 años. Asimismo, esta tercera etapa no restringe la movilidad de las personas ningún día de la semana. Sin embargo, y debido al número de contagiados, solo la comuna de Curicó se mantiene en la primera fase de este plan, que corresponde a la cuarentena. Pero, ¿de qué factores o medidas dependerá que una comuna pueda avanzar o retroceder en este proceso?
Los indicadores que se consideran es la ocupación de camas críticas acá en la región para seguir avanzando e ir pensando en un desconfinamiento. Esta ocupación debería ser menor al 85%. Incidencias de casos que vayan en disminución durante los últimos 21 días, que sea continua la disminución de la incidencia en casos. El porcentaje de positividad que sea menor a 10. La capacidad de trazar al menos el 90% en menos de 48 horas y la capacidad de test PCR disponible para tomar por cada 100.000 personas disponibles para tomar en cada comuna. Plan que, en palabras del propio intendente y del presidente Piñera, pretende la reactivación económica del país, generando empleo y mejorando los salarios de aquellas familias que se han visto afectadas durante la pandemia. Sin embargo, por beneficioso que resulte esto, ello también puede generar un rebrote del patógeno tal y como se ha visto en las naciones del viejo continente. Ahí tenemos esta nota entonces de esta eventual vuelta a la normalidad, de este paso a paso, ¿cierto? Donde ya hay algunos avances, por ejemplo, que los adultos mayores puedan salir quizás un par de horas a caminar. Vamos a profundizar en eso en el siguiente bloque. Vamos a volver al Senado, a esta transmisión en vivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién está hablando ahora? ¿De quién es el turno? Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí en Valparaíso. ¿Podrá retirar su 10% finalmente? Vamos a ver. Pregúntale a ese millón supuestamente de pymes que iba a beneficiar los créditos del FOGAPE y que no ha ocurrido así. Pregúntele cuál es la medida última que se está tomando de una depreciación instantánea por 3 años que le va a costar al país miles de millones de dólares, alrededor de 6.000 millones de dólares. Entonces uno de las señales que entrega este gobierno. Solo un minuto, senadora, ya lleva sus 8 minutos, le vamos a entregar un minuto. Muy bien, más. termino, entonces hago el minuto. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que se ha dado estas señales. Tampoco se quiere decir entonces que incluso, no solo reactivación, podría tener mayor ingreso fiscal por mayor recaudación tributaria del IVA. Se calcula que puede ser entre 2.600 a 3.400 millones de dólares. Por todas estas razones, presidente. Y aquí yo quiero citar incluso a lo que dice un premio Nobel de Economía, como es el caso de Paul Romer, que dice: las respuestas económicas convencionales para una recesión, para una pandemia como esta, no van a funcionar hasta que las personas tengan la protección de sus vidas, que se hace a través de los testeos, que se hace justamente protegiéndolas de verdad. ¿Y cómo se hace? Como decíamos en un comienzo, entregando los recursos para que puedan efectivamente vivir, no solo sobrevivir, con dignidad lo que no ha ocurrido. Todas estas son las razones por las cuales nos lleva a aprobar este proyecto, Presidenta. Tenemos la convicción, sí, que hay que avanzar en solidaridad, que tenemos que llegar a un sistema mixto, más justo, tripartito. Gracias, senadora Allende. Senadora Allende, entonces, dando su discurso y dando también la razón por qué va a votar en favor del retiro de este 10%. Vamos a estar así, pinchando cada cierto tiempo la transmisión, porque nos interesa obviamente que usted esté informada, que usted esté informado, y nosotros también estar atentos a lo que puede comentar cada diputado, cada senadora en este nuevo proceso, en este nuevo paso. Todavía quedan algunos, pero por lo menos vamos por un muy buen camino. Le invito a que nos llame, a que nos escriba también a nuestras redes sociales. 732-56-1630, nuestra línea telefónica. También la invitación a seguir nuestra transmisión online vía Facebook. Mientras tanto, vamos a una breve pausa y ya regresamos haciendo el 30 Te Escucha por las pantallas de Canal 30. Vamos y regresamos en solo un minuto. TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa, y así prevenimos filas y contacto con más personas, ayudando a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el RUT del abonado e indicar el código 13810. Así de fácil. Este es otro servicio más de TV Cable Loncomilla. Hoy más que nunca, TV Cable Loncomilla se preocupa por usted. Queremos proteger la salud de cada uno de nuestros abonados.
Siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios y cuidando la distancia social entre ustedes y nuestros técnicos en terreno, TV Cable Loncomilla piensa en el bienestar de todas las personas. Sabemos que es su elección contratar el servicio de cable e internet que usted decida. Gracias por haber elegido a TV Cable Loncomilla. Siempre damos más que los demás. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Familia Illich y Canal 30 invitan a la segunda versión del concurso literario Cuentos Cortos Dr. José Illich Toro. Para participar, solicita las bases en tu sucursal más cercana. Linares, Max Jara 439. Maule, 6 Poniente 1708, Doña Ignacia 2. San Javier, Tacna 1212. Talca, Interior Sodimac, La Florida. Villa Alegre, Avenida Abate Molina 663. También estarán disponibles en los siguientes Facebooks: facebook.com/multicommauletv, facebook.com/tvloncocable, www.facebook.com/30canal o escríbenos al correo cuentoscortos30gmail.com y te las enviaremos. Te esperamos. Pertenecer tiene sus beneficios. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule tienen una gran sorpresa para ti y tu bolsillo. Si eres abonado, ya formas parte de la comunidad y puedes acceder a una serie de descuentos en comercios asociados de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Y eso no es todo, porque tú como comerciante también puedes optar a beneficios y publicidad en televisión. Encuentra nuestro sello en los diferentes comercios y ya tendrás un descuento por tu compra. La comunidad ha llegado para hacerte más fácil la vida. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. 20 años creciendo juntos. Estamos de regreso haciendo el 30 Te Escucha a esta hora de la tarde, siendo ya las 16 horas con 24 minutos, 16 horas con 24 minutos. Fíjese que las fake news han sido un tema muy importante, un tema muy relevante. Lamentablemente todavía hay gente ociosa, con muy malas intenciones, que hace circular este tipo de información. De las últimas que hemos visto tiene que ver con este proceso de desconfinamiento que ya lo comentábamos en el programa. Fíjese que hay un falso itinerario de desconfinamiento de MinSal que anda circulando por todas las redes sociales, donde se incluye inclusive fechas que todavía ni siquiera el Ministerio de Salud tiene claras y que ni siquiera están dentro de este proyecto. Solamente está la parte global. Vamos a ver de qué se trata esta falsa noticia por medio de redes sociales. Durante los últimos días ha circulado una imagen con logo del Ministerio de Salud en la que señala 4 fases con fechas incluidas para un retorno seguro. Un registro que viralizó luego de que el sábado pasado el gobierno presentara el plan paso a paso, el cual considera 5 fases, no 4. Paso 1, cuarentena. Paso 2, transición. Paso 3, preparación. Paso 4, apertura inicial. Paso 5, apertura avanzada. Eso es lo que dice este programa oficial. No obstante, este aviso titulado como retorno seguro solo menciona 4 pasos. Fase 1, 1 de agosto al 15 de agosto. Fase 2, 16 de agosto al 30 del mismo mes. Fase 3, 1 de septiembre al 30 de septiembre. Y fase 4 del 16 de septiembre al 30 de septiembre. Sin precisar tampoco a qué ciudad corresponde. Lo anterior, a contramano de lo que ha señalado el propio ministro de Salud y el Ministerio en general, que ha dejado claro que la reapertura se aplicará por zonas muy específicas, según todos los datos que se vayan recabando día a día, y que ha dejado claro que la reapertura se aplicará y a medida que cada una de ellas, de las zonas, logre ciertos parámetros determinados. Por ello, menos aún, hay plazos fijados para cada etapa porque es muy complejo determinarlos en este momento. Pensemos que recién esto es una aproximación a lo que va a ser
y pudiese ser, porque no sabemos todavía si que va a existir algún pic nuevamente o algún rebrote, el desconfinamiento de esta pandemia por COVID-19. El paso a paso toma en consideración las características locales de cada una de las ciudades, regiones, comunas de nuestro país, y es por eso que se ha decidido un plan para que las autoridades regionales puedan establecer criterios. Tenemos diferentes situaciones, como la ciudad de Santiago, que está compuesta por 40 comunas con 8 millones de habitantes, y tenemos situaciones en otras regiones como Arica, donde la capital concentra bastante población del total regional, y tenemos también otras situaciones como Temuco, que junto a Padre Las Casas forman una conurbación. Cada una de estas particulares debe ser considerada en avanzar un paso o retroceder otro, precisó este miércoles el subsecretario de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga. Entonces, atención con hacer planes, con pensar que esto puede ser un documento oficial. No lo es, no hay fechas, no hay lugares específicos, simplemente existe un marco general al respecto. Así es que hay que tener atención con ese tipo de noticias y creer también de buenas a primeras que esto es cierto. Tenemos otra noticia también, que esta sí es real, viene directamente desde el gobierno. Gobierno decreta desconfinamiento gradual de los adultos mayores de 75 años. ¿Cuándo parte esto? Este día sábado. Fíjese que el gobierno anunció este miércoles que se iniciará el desconfinamiento gradual de las personas mayores de 75 años. Esto en el marco de la pandemia por el COVID-19 y este proyecto a largo plazo de desconfinamiento. No tenemos fechas todavía específicas, excepto para este ítem, que es el desconfinamiento gradual con ciertos márgenes para los adultos mayores de 75 años también. Con esto, cerca de 1 millón de personas podrán salir de casa luego de varios meses en cuarentena, según anunció el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. La medida tendrá diferentes versiones de acuerdo al plan paso a paso que ya comentábamos hace un rato. Por ejemplo, los adultos mayores de 75 años que vivan en comunas que se encuentran en la etapa de cuarentena y transición podrán salir de sus casas los lunes, jueves y sábado entre las 11 y 12 del día. Eso es entonces para esta etapa de desconfinamiento de los adultos mayores. Volvemos al Congreso. ¿Qué está ocurriendo en el Senado? Vamos a volver en un ratito con la transmisión mientras hablaba don Carlos Montes. Se levanta entonces el cordón sanitario en Lota y Coronel, dice también este viernes a las 22 horas. Se permite en paso 1 y 2 adultos mayores puedan salir durante 1 hora de los días lunes, jueves y sábado entre 11 y 12 del día. Paso 3 y 4 pueden salir de 11 a 12 o 15 a 16 todos los días de la semana los adultos mayores. ¿Desde cuándo? Ya lo decíamos, la medida comenzará a aplicarse desde este sábado 25 de julio y solo se podrá cumplir en lugares abiertos. Atención, en lugares abiertos. Además, los adultos mayores deberán portar su cédula de identidad y podrán estar acompañados. ¿Por cuántas personas? No tenemos todavía ese detalle. Junto a ello, deberán mantener las medidas sanitarias como uso de mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos. Eso es actualmente una ley. No se puede salir sin mascarilla y obviamente el cuidado de manos ya algo mucho más personal, porque no puede haber alguien detrás del suyo para que pueda hacer este tipo de procedimiento. Bueno, tiene que hacerlo evidentemente para cuidar su salud y cuidar al resto. Todavía los centros comerciales tienen y ya está estandarizado medidas importantes como toma de temperatura, también entrega de alcohol gel, entrega en los supermercados inclusive de toallas, micro toallas de limpieza para poder hacer uso de ellas en la limpieza del carro o las partes donde vamos a ir tomando este carro para poder hacer nuestras compras. Se está estandarizando el cuidado y eso es muy importante, eso es muy bueno. Medidas que de cierta forma todas juntas van ayudando a que se vaya eliminando esta pandemia de coronavirus. Vamos a ir a una llamada telefónica. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Amigo mío, lo escucho. ¿Cómo está? Está bien que hayan hecho eso por los viejos de 75 barrillas. Yo tengo 81 años. Don Erasmo, 81 años, muy bien. He pasado por una depresión muy triste por estar encerrado. Aparte, en ningún médico lo atiende por FONASA. Todos cobran 30, 40, 50, 70, 80 mil pesos. Claro, oiga. Eso debía hacer el gobierno. Yo, gracias a Dios,
gracias a Dios y a mi familia, me ayudan y tengo ayer fui a una doctora a Talca. Perfecto. Entre remedio y la atención, más de 70.000 pesos me salió. Imagínese, y usted eso para que el país lo sepa y el presidente de la República lo sepa. Y yo le voy a decir otra cosa. A mí me descuentan casi 100.000 pesos para FONASA. ¿Sabe lo que estoy recibiendo? Los remedios, con suerte, los voy a dejar a la casa. Pero yo necesito una pila de exámenes que no lo voy a hacer porque está cerrado. No es culpa de los funcionarios de la salud, sino que es para que la gente sepa que los mayores de edad no lo estamos pasando bien. Don Erasmo, claro que sin duda los adultos mayores, como usted, la están pasando muy mal, es muy complicada la situación. Pero es que yo lo hago público porque recién se preocuparon de darle permiso a los viejos que salgan un rato a la calle. Yo no he matado a nadie, ni lo he robado tampoco. Estoy igual que preso en mi casa. Y las casas aquí de un empleado público, un empleado, un obrero, cualquier cosa, no son palacios, son casas de 45, 50 metros cuadrados, con suerte. Y se hace más complejo, evidente, el pasar mucho tiempo ahí encerrado sin tener quizás áreas verdes, como pasa con las casas que... Yo era una persona que andaba más o menos 20, 25 cuadras todos los días. Y hoy día no ando nada. Era eso nomás, señores, perdone que lo moleste. Ninguna molestia, por favor. Cuando usted quiera nos puede llamar y nos puede contar también cómo va con esa depresión que usted me cuenta que está teniendo. Espero que le pase. Mire, estuve del día 3 hasta el día 20 sin dormir, día y noche. Esas son las grabaciones. Oiga, cuéntenos una cosa, ¿con quién está ahí en su casa? ¿Quién es su familia de forma constante? ¿Quiénes lo acompañan? No, si somos 3 nomás. Mi compañera y mi nieto. Mi nieto chico, de 12 años. Bueno, oiga, mucho ánimo, amigo mío. Vamos a salir de esto. Usted está ahí con... No, si eso que vamos a salir. Todos quisiéramos salir, pero esta es una enfermedad muy triste. Pero yo le digo, no es por mí, sino que por las personas que tienen rentas miserables. Por eso lo que yo más lo digo que salga al aire, que la gente sepa cuánto están sufriendo unos pobres viejos, igual que yo. Oiga, don Erasmo. Ya, gracias. Gracias a usted, que tenga una muy buena tarde, ánimo nomás. Ya, gracias. Vamos a tratar de que esto pase lo más pronto posible y depende de todos nosotros. Un abrazo, que esté muy bien. Ya, gracias. Don Erasmo, nuestro amigo, preocupado también y de cierta forma contento por esta nueva medida de relajar quizás el confinamiento para los adultos mayores. Es una hora al día, es un rato al día, pero vaya que ayuda cuando llevan mucho tiempo en la casa. Y recordemos que muchos adultos mayores no son autovalentes y por lo tanto requieren de la asistencia de otra persona para poder caminar, para poder ir a hacer algún trámite, para poder tomar un poco de aire, ir a mirar una plaza. Obviamente manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias, pero vaya que bien les va a hacer en este proceso de desconfinamiento que, como ya lo comentaba, no tiene todavía una fecha definida. Los pasos están dados, pero también son reversibles. Va a depender evidentemente de cómo se vaya comportando la situación de la pandemia en la población. Respecto de los fondos de pensiones y el retiro del 10%, y la gente que es disidente de esto, de este proyecto, que dice que no, independiente de todos los argumentos que se le pongan encima, ¿están cuidando las futuras pensiones? ¿Están de verdad humanamente pensando en usted, en su futuro, o simplemente están cuidando el negocio de las AFP? ¿Qué opina? Escriban a nuestras redes sociales, llámenos también a nuestra línea telefónica 732-561630. A propósito de la pandemia, en San Javier también se están tomando exámenes preventivos. Tenemos una nota al respecto y la vemos y la comentamos al regreso mientras estamos atentos de lo que ocurre en el Congreso en Valparaíso. Vamos a ver la nota.
En el hogar de ancianos Carolina Salgado se comenzaron a aplicar test de PCR preventivos en la comuna de San Javier. La iniciativa es parte de un programa de control del contagio del coronavirus impulsado por el CESPAM comunal. Nosotros empezamos en febrero a tomar todas las medidas, nos adelantamos, digamos, y nos ha costado mantenerla, nos ha costado harto trabajo y al minuto, afortunadamente, no hemos tenido ningún contagio. Ya han fallecido adultos mayores, pero por enfermedades propias de la edad, pero nada que haya afectado el tema del COVID. Tanto en el hogar de ancianos como en el Departamento de Salud Comunal, desde que se conoció el primer caso de contagio en Chile, han asumido una estrategia de máxima prevención para proteger a la población de mayor riesgo. Porque en realidad es una iniciativa que se agradece y que hace falta, porque así quedamos más tranquilos también, porque es una preocupación constante de que en cualquier minuto algún funcionario pudiera aparecer contagiado. Y es esa la forma de nosotros evitar el contagio a los adultos mayores, que ningún funcionario se contagie, porque ellos en general están cuidados, están aquí siempre dentro del recinto. Para lograr pesquisar oportunamente posibles brotes de contagio, San Javier desde un principio optó por realizar test preventivos a los contactos estrechos de quienes han dado positivo, medida que hoy también adopta el Ministerio de Salud. Sí se va privilegiando por instrucciones del Ministerio los hogares de ancianos, los hogares del Sename y grupos de riesgo que nosotros hemos ido identificando. No es fácil porque hay que coordinar con los encargados, hay grupos que se resisten un poco porque esto implica, cuando uno se toma una PCR, irse 3-4 días a la casa con aislamiento. Política comunal de salud que no ha sido fácil de llevar a cabo y donde hasta hace pocos días se registraba un preocupante aumento de los contagios. Yo no sé si San Javier habrá llegado al pic. Hasta la semana pasada íbamos en un aumento bastante acelerado y se nos desbordó un poco la parte rural, ¿ya? A pesar de que hay más cantidad de casos en urbano, los casos han ido saliendo más ordenadamente, las cuarentenas han sido hechas de mejor forma. En cambio, el paciente rural es un poco más complicado, se desplaza, no respeta las cuarentenas. Pero la idea de someterse a un examen de PCR resulta preocupante para la mayoría de la población y causa algo de temor. Bueno, la toma del examen de PCR es un examen bastante breve, la verdad. Consiste en este momento en introducir una pequeña sonda muy delgadita, como más pequeño que un tallarín, ¿ya? Esa sonda se introduce por la nariz para poder tratar de sacar una muestra de la faringe y de la parte de la fosa nasal para poder detectar el virus. Ya el examen es un poco incómodo, pero no duele mayoritariamente. Es muy breve, muy rápido y solamente va a sentir como una pequeña molestia, como un ganas de estornudar. Y donde uno de los factores más importantes para que estos test preventivos cumplan su objetivo es respetar el aislamiento a la espera de los resultados del examen, que tardan entre 3 a 4 días. Respecto a las personas que están esperando el resultado del examen, dentro de esos 4 días mantenerse dentro del domicilio, manteniendo igual como si fuese una persona positiva y no salir del hogar, que es lo más importante, ya que sí estamos poniendo en riesgo también al resto de la población. A la fecha, San Javier figura con 318 casos de contagio, pero con una tendencia a la baja en nuevos infectados, por lo que seguir manteniendo las medidas de prevención resulta primordial para no tener un inesperado rebrote del coronavirus en la comuna. Bien por esta toma de muestras preventivas, test PCR, que seguramente va a dar no solamente tranquilidad a la familia, sino que también va a prevenir quizás agravantes para las personas que puedan estar contagiadas por coronavirus en nuestro San Javier. Un ejemplo a imitar para todas las otras comunas que puedan realizar también este tipo de procedimientos. Vamos a volver al Senado, ahora sí. Vamos a Valparaíso, cómo está el ambiente, cómo está la tensión. Lo revisamos enseguida. La Carta Fundamental, el instrumento que debe guiar los destinos de nuestra patria. Más allá de los resultados del plebiscito, lo que es evidente es que debemos construir unidos el modelo de desarrollo para nuestro país para los próximos años, manteniendo y mejorando lo que hemos hecho bien y modificando lo que definitivamente no ha resultado. Reconstruir nuevas instituciones, aumentar nuestros precarios niveles de informalidad laboral y productiva, descentralizar,
planificar nuevamente nuestras ciudades, revalorizar lo público y también lo privado. Ambos sectores en un país moderno son necesarios. Nuestra generación política tiene un gran y hermoso desafío. No todo tiene que ser negativo. Podremos innovar, generar mejores empleos, buscar un desarrollo más inclusivo y sostenible. Pero todo esto solo es posible en la medida que tengamos estabilidad institucional y política. Las familias chilenas dependen en gran medida de las decisiones de nuestro gobierno y también de las decisiones legislativas. Y lo que acá decidamos incidirá para bien o para mal, no lo sabemos, en el destino de muchos. Es innegable que las políticas públicas vinculadas a resolver los múltiples efectos de esta pandemia pudieron ser más rápidos, más efectivos, más pertinentes y principalmente más conversados. Pero tampoco podemos decir que no se ha hecho nada. Eso sería mezquino y poco realista para quienes sabemos lo difícil que es movilizar el centralizado aparataje público. Pero todo este escenario no puede llevarnos a buscar malas soluciones, aun cuando sean populares. No es responsabilidad de toda la ciudadanía conocer en detalle las consecuencias que trae este proyecto. La responsabilidad será totalmente nuestra. Quitarle los ahorros previsionales a miles de chilenos será nuestra decisión y es nuestra opción. Esta no ha sido una propuesta de gobierno y en este contexto hago la siguiente reflexión. Por un lado, le otorgamos a la Constitución la solución a todos nuestros problemas y por otro, buscamos un camino alternativo para no respetarla y por sobre todo pasar a llevar atribuciones que nuestro país siempre ha respetado. Y todos acá sabemos que en cuestiones de seguridad social y presupuesto siempre ha sido el presidente de la República quien ha tenido la iniciativa y las atribuciones. De lo contrario, las finanzas fiscales y los tributos pasarían a ser tramitados a través de diversas iniciativas parlamentarias, lo que conllevaría una crisis no solo interna, sino de credibilidad política y financiera de nuestro país, que había mantenido por años una tradición de respeto a las normas y había sido destacado en el mundo entero por su espíritu republicano. Convengamos entonces que un cambio al Decreto Ley 3500 ¿es una iniciativa legal? Lo es. ¿Constitucional? Lo tengo en duda. Además de temas de admisibilidad antes mencionados, no hay duda que son muchos los argumentos técnicos que confirman que el retiro del 10% de los fondos que posee cada trabajador en su cuenta de capitalización individual es una política regresiva. Y así lo han manifestado economistas de todas las banderas políticas. Repeto, Valdés, Engel, De Gregorio, Corvo, Martínez, Edward, Sangüesa, Vergara, Díaz, entre otros, y sobre todo considerando que hay una oferta del Ejecutivo que nuevamente, de acuerdo a todos estos economistas, era una mejor política pública. El costo de retirar fondos de las cuentas individuales es 5,5 veces mayor al pago en 4 años del préstamo solidario ofrecido por el Estado. Tomando 1 millón con el préstamo solidario del gobierno, una persona tendría que pagar 17.586 mensuales por 4 años. Y solo si tiene ingresos, mientras que retirando 1 millón de la AFP perderá 19.348 pesos de pensión por 20 años. Se señaló en la Comisión de Hacienda que hay 27% de los afiliados que retirarán el 100% de sus ahorros y que el ciudadano promedio retirará el 44% de lo que ha ahorrado. Se señaló además que esta medida beneficia mayoritariamente a quienes más tienen. Así es, al punto de no incorporar ningún tipo de impuesto, que es impresentable, y ningún tipo de requisito para el retiro, pues será universal. No sabemos tampoco cómo se repondrán a los afiliados los recursos que serán retirados. Los que al día de hoy se calcula serán del orden de los 18.000 millones de dólares. Difícil pensar en el cómo un país que deberá enfrentar no solo una crisis económica de proporciones, sino también un contexto de crisis mundial extremadamente compleja, cómo pretende devolver esos dineros y de alguna manera que la ciudadanía no los pierda. Me pregunto entonces, ¿qué nos hace preferir una mala política por sobre otras alternativas? ¿Dónde quedó el diálogo que se espera de todos nosotros? ¿No habría sido más lógico haber trabajado iniciativas como esta en la propia reforma del sistema de pensiones? Que sí, en mi opinión, es urgente y que al menos yo siempre estaré dispuesta a apoyar para que encontremos en conjunto la mejor solución, no solo para los futuros jubilados, sino porque también debemos compensar las pensiones paupérrimas actuales. Pero esta votación, yo quiero aclarar, no es si estamos a favor o en contra de la AFP, ese no es el punto.
es muy importante entender que lo que estamos discutiendo aquí es retirarle a los ciudadanos chilenos de sus ahorros dinero para que, como se dice en términos vulgares, se rasquen con sus propias manos. Demasiados años hemos perdido sin discutir lo verdaderamente importante y nadie lo ha dicho acá. Llevamos años diciendo que vamos a cambiar las cosas y no lo hemos hecho. Pero el riesgo de correr el cerco... Ahí tenemos todavía las declaraciones de la diputada por la región de la Araucanía, Carmen Gloria Aravena, defendiendo ahí acérrimamente las pensiones. Tanto interés ahora del mundo político por las pensiones de la gente, ¿eh? Es impresionante. ¿Eh? Como se desviven y se desvelan por defender el hecho de que tengamos una pensión ahí. Tiraba una cifra y la verdad es que según promedios, una persona que se jubile con cerca de 140.000 pesos, 150, 160 inclusive, si es que no hay ninguna política que pueda devolver ese dinero al sistema de pensiones, y si es que el sistema de pensiones no cambia, y estoy seguro que después de esto va a cambiar, debe ser una diferencia de 10, 11 mil pesos más o menos calculado a 20 años. Es una cifra abordable. Pensemos que también podemos hacer reintegro de ese dinero de forma voluntaria una vez que salgamos de la pandemia y que volvamos a una vida un poco normal y quizás un poco mejor inclusive de la que teníamos antes de esta pandemia por coronavirus, y también considerando que ya tuvimos un estallido social importantísimo que duró varios meses y que ahora ha sido pausado por este virus que ha venido a invadir una buena parte de nuestra vida y a cambiarnos la vida y la forma de pensar también. Seguimos haciendo el 30 Te Escucha a esta hora de la tarde, 16 horas con 47 minutos. 732-56-1630, nuestro teléfono para que usted nos llame, para que usted se contacte con nosotros y hagamos juntos el 30 Te Escucha. Hay una situación, ¿no?, de un montón de personas del oficialismo, sobre todo como la señora que escuchábamos ahora, de hecho, que están defendiendo a muerte el hecho de que este proyecto no se lleve a cabo. ¿Cuáles son sus intereses reales? ¿Será que están defendiendo de verdad su futura pensión, la suya y la de millones de chilenos? ¿O simplemente están cuidando el bolsillo, los intereses de las AFPs en nuestro país? Vamos con otra información también, porque en este mismo contexto, fíjese que la Moneda asume la derrota legislativa finalmente y se debate entre el veto o el Tribunal Constitucional para frenar retiro del 10%. Si esto ocurre en cualquiera de las dos situaciones, ya sea se deciden ir por la vía directa de lo que Sebastián Piñera pudiese decir, vetar este proyecto para que nuevamente se siga dilatando, o bien ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que usted opina al respecto de esto? Tenemos una información también que vamos a detallar. El Ejecutivo ya se rindió, ese es el escenario, ese es el ánimo en la Moneda, y cada día le quedan menos opciones. Y si bien no descartan el veto presidencial o acudir al Tribunal Constitucional, en las propias huestes oficialistas admiten que no hay margen para asumir el costo político que implicaría. Y eso es cierto, porque el gobierno se está quedando sin respaldo político incluso de su propia coalición. Por lo tanto, en el caso de hacer un veto presidencial, el presidente Sebastián Piñera, dentro del poco apoyo que ya tiene, se quedaría prácticamente solo, excepto algunos que lo estarían ahí acompañando en esta decisión. Lo mismo si se va al Tribunal Constitucional, porque si bien es cierto, no es un veto propio del gobierno ni el mandatario, pero tiene que ver también con dar una señal de no estar de acuerdo en que este proceso sea rápido, sea expedito y sea limpio. También sería un duro golpe, básicamente dispararse en los pies para el gobierno realizar este tipo de acciones. Con prácticamente una nueva derrota asegurada para este miércoles, el gobierno se empezó a quedar con pocas opciones para intentar frenar el proyecto de retiro previsional en el Congreso. En Palacio ya dieron por perdida la batalla en el Senado, incluso en el eventual tercer trámite en la Cámara, y pese a que ayer el miércoles apareció en el Congreso, después de largo tiempo, hay que decirlo, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, solo se le vio conversar con algunos senadores que se han manifestado abiertamente en contra de la iniciativa. O sea, ese lobby que vimos hace muy pocos días en la Cámara de Diputados ya no está. Ya no están los ministros haciendo presión, ya no están los lobistas del gobierno tratando de dar vuelta este resultado. Así es que esperemos que esto se mantenga así y que esta decisión del Estado permita, obviamente, hacer este trámite mucho más fácil. La verdad es que los chilenos, los millones de chilenos que en este momento se están debatiendo entre comer y no comer, entre pagar las cuentas y seguir adeudando. Lo decía la senadora que estaba hace un momento en pantalla por la Araucanía. El préstamo es más positivo para la gente, pero es un préstamo.
es un préstamo, como lo dijimos la otra vez en el programa Más Positivo, es un crédito. Pónganle el nombre que quieran, con o sin intereses, pero es un crédito, es dinero que hay que devolver al Estado. Y que el Estado le preste dinero a sus ciudadanos. En estos momentos de pandemia, cuando los ciudadanos hemos pagado impuestos a no decir basta, y uno muchas veces paga un impuesto que es transparente cada vez que va a echar combustible, cada vez que paga el precio del colectivo. Hay también impuestos que se están pagando indirectamente, como el impuesto al combustible, por ejemplo, impuesto que se creó hace muchos años luego de un terremoto para poder reconstruir las carreteras que hoy están concesionadas, carreteras que hoy tenemos que pagar con multas altísimas cada vez que nos atrasamos en el pago del TAC, sobre todo en la región metropolitana. Peajes que hay que pagar, por ejemplo, para ingresar a nuestras propias ciudades. Personas que trabajan en Talca y que por motivos laborales tienen que usar su propio automóvil, que tienen su autito, que quizás estén pagando inclusive, tienen que pagar diariamente 1.200 pesos en este caso para poder ingresar a Talca y volver a San Javier. 1.200 pesos, más la benzina, más el permiso de circulación, más el impuesto al combustible. Es un pagar y pagar y pagar que tiene la ciudadanía. Y ahora, cuando le toca al Estado interceder por los ciudadanos que votaron en las elecciones, esperando tener una mejor calidad de vida, porque no es que el Estado nos esté devolviendo directamente el dinero, el Estado tiene que interceder, generar las políticas, el proyecto de ley, esta anotación en la Constitución que permite a nosotros retirar este 10%, hay todo un montón de trabas. Hay personas que dicen que prácticamente el país se va a caer a pedazos y no es así. Hay estudios internacionales que avalan que no va a pasar absolutamente nada. En Perú esto ya ocurrió, no ha pasado absolutamente nada. Ha pasado también en otros países mucho más desarrollados que nosotros y no se ha caído el país a pedazos. Las personas no se han quedado sin dinero, sino que todo lo contrario, han mejorado su situación en estos tiempos de pandemia donde necesitamos liquidez ahora, inmediata, porque las cuentas hay que pagarlas ahora. La lista del supermercado, de útiles de aseo, de colaciones para los niños, hay que hacerlo ahora, de inmediato, y no esperar un mes o 2 meses más. Vamos a ir nuevamente a Valparaíso, cómo está la situación. ¿Quién estará hablando ahora en el Senado? Lo vamos a ver a continuación. ¿A favor o en contra? Lo vemos en la imagen, en directo, en vivo desde el Congreso. Yo voy a votar a favor porque creo que también tiene una fuerte carga simbólica. No es casual la adhesión que ha tenido este proyecto por parte de la ciudadanía, porque es hora de que comencemos en cambiar los paradigmas. No es solo un tema de pandemia, la pandemia nos va a cambiar para siempre, pero en la vuelta, en la reactivación económica, que sea una reactivación verde, que sea una reactivación que nos permita hablar de un ecosistema de seguridad social. Hablemos de salud, de empleo y de pensiones en serio, si no Chile no va a cambiar. Y en eso yo espero y hago un llamado al gobierno que no abuse de la figura del veto presidencial como ocurrió con la ley de garantías de la niñez, como ocurrió con la ley de servicios básicos. Esto no se va a sostener. La ciudadanía ve en esto una inyección rápida. Yo estoy convencida y los expertos también señalaron el impacto en las futuras pensiones no es significativo y si las queremos mejorar, hagamos una reforma estructural, una nueva arquitectura del sistema de pensiones en Chile, único, universal, solidario, sin brechas de género, sin brechas intergeneracionales y que por una vez por todas otorgue pensiones dignas a los chilenos y chilenas. Voto a favor, presidente. Gracias, senadora Órdenes. Tiene la palabra el senador Latorre. Gracias, presidenta. Estamos frente a un proyecto que confronta una de las principales contradicciones del modelo neoliberal chileno, que son las AFP. Y hay una crisis de legitimidad con las AFP en varios sentidos. En primer lugar, hay una crisis de legitimidad de origen. Estas fueron impuestas en dictadura en los años 80 por el hermano del presidente Piñera cuando era ministro del Trabajo de Pinochet, José Piñera, a través de un decreto de ley 3500. 39 años de funcionamiento con este decreto de ley impuesto en dictadura. Hay una crisis de legitimidad en su origen. Mientras se violaban los derechos humanos, se impone este sistema nefasto de capitalización individual que en el fondo no tenía por propósito crear un sistema de pensiones que pague pensiones decentes a la gente, tasas de reemplazo decentes para los trabajadores, sino que era crear un mercado de capitales.
El otro problema de legitimidad es que los trabajadores financian con este mercado de capitales, es un mecanismo de financiamiento barato, a los grandes grupos económicos de nuestro país, a la banca, al grupo Mate, al grupo Angelini, al grupo Luxich, a los grandes inversionistas, especuladores financieros, al señor Sutil, representante de los empresarios, a grandes empresarios inversionistas como el mismo presidente Piñera y sus amigos. Ahí hay una contradicción brutal de este modelo. Los trabajadores financian a los grandes grupos económicos para que se hagan cada vez más ricos, ¿a cambio de qué? De pensiones de miseria. Eso es insostenible. Tercer punto de legitimidad es con las inversiones, con el tipo de inversiones que se realizan con el Fondo de Pensiones de los Trabajadores, el 80% del PIB, más de 200.000 millones de dólares. Se financian empresas que dañan el medio ambiente, que tienen malas prácticas laborales, prácticas antisindicales, que estafan a los consumidores con colusiones, que eluden impuestos, que tienen grandes exenciones tributarias y se les hacen perdonazos tributarios, empresas que han dañado la democracia con financiamiento irregular de la política. Hay un problema ahí de legitimidad también. Y además con la especulación financiera en el sistema internacional. Este es el principio del fin de las AFP, lo digo así categóricamente. Este es el principio del fin de las AFP. Este sistema es insostenible, no se puede seguir sosteniendo más. Ahora, esto abre el debate a crear en Chile un verdadero sistema de seguridad social, un verdadero sistema de seguridad social basado en los principios que propone la Organización Internacional del Trabajo, con un fondo tripartito, con aporte de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Es un dogma que los trabajadores tengan que cotizar obligatoriamente a cuentas de capitalización individual y en empresas privadas con fines de lucro. En la gran mayoría de los países del mundo, los trabajadores cotizan de manera obligatoria a un fondo de reparto. Puede ser un sistema de reparto moderno, con reservas técnicas, con participación de los trabajadores y con criterios éticos de inversión, con criterios éticos y sociales, ecológicos, de desarrollo sostenible en las inversiones. Avanzar hacia un control social y democrático de esas inversiones, hacia la democracia económica. Por último, ¿por qué tiene tanto apoyo ciudadano este proyecto del retiro del 10% de un porcentaje del fondo de pensiones, que por lo demás es voluntario? Nadie obliga a nadie a retirar, sino que se habilita esa posibilidad. Porque la gente quiere que le devuelvan un porcentaje de lo que se dice son sus fondos de pensiones en un contexto de crisis excepcional, donde el Estado ha llegado tarde, mal, a las llamadas clases medias, precarizadas, vulnerables, endeudadas, para que puedan paliar la crisis. Eso es un proyecto de tipo humanitario en un tiempo excepcional, pero abre un debate de fondo sobre... Juan Ignacio Latorre, diputado por la región de Valparaíso, directo a la yugular de los grupos de poder económico más importantes de nuestro país, también con un discurso muy sostenido en que necesitamos un sistema que nos permita tener una mejor calidad de vida en la vejez, pero que sea de verdad, no que tenga esta letra chica y que finalmente metamos plata de forma obligatoria en un sistema que es privado. Si nos ponemos a pensar y nos ponemos a hilar más fino, la verdad es que el sistema es perverso. ¿Y por qué es perverso? Porque nos obligan a entregar plata a empresas que son privadas. No hay ninguna AFP que sea del Estado. Ninguna. Son empresas privadas que usan nuestros dineros como capital, un capital sin riesgo, porque estamos obligados a entregar este dinero mes a mes, y que ellos compran acciones, invierten en el extranjero y finalmente cuando ellos ganan mucho, nosotros poco, pero cuando esas acciones pierden por sistemas del mercado, perdemos solamente nosotros. Es un sistema que es cruel, es un sistema que es malo, que está mal hecho, que está mal pensado. Ya lo decía el senador, fue impuesto por el hermano del presidente Sebastián Piñera en los años 80 en dictadura, cuando él era ministro del Trabajo, con esa visión sesgada a lo que al sentido que tiene la protección social. Tremendo, tremendo. Esto es una lucha
que tiene y va a sentar un precedente en la historia de nuestro país de cómo es el fin del sistema de AFPs en bienestar de la ciudadanía, en bienestar de las personas cuando puedan envejecer, envejezcan con una calidad de vida digna que les permita que los últimos años, que pueden ser muchos, porque la longevidad va cada día aumentando mucho más, tengan felicidad y tengan tranquilidad. Aprovechamos la instancia también para despedirnos. Un abrazo para toda la gente que nos sigue día a día en el 30 Te Escucha. Le invitamos nuevamente mañana con noticias frescas, con noticias importantes respecto del desarrollo de esta votación por el retiro del 10%. Que tenga una buena tarde. Nos encontramos mañana. Chao, chao.